Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Y si no lo están, pues espero que este vídeo les levante un poquito el ánimo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que creo que a muchos de nosotros nos toca el corazón. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado a miles, si no es que millones, alrededor del mundo. Pero no solo hablaremos de su trayectoria, de sus papeles más icónicos o de su indudable atractivo. No, hoy vamos a explorar algo un poco más profundo, algo que, según parece, está abriendo su corazón, su amor. Y no cualquier amor, sino uno que parece estar ligado a un nombre, mil recuerdos. ¿Intrigados? Yo también lo estoy, y vamos a desentrañar esto juntos. Antes de que me lance de lleno a contarles todo lo que he averiguado, como siempre, quiero pedirles un favorcito. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Así se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos, donde comparto mis pensamientos, mis investigaciones y mis pasiones. Y además me ayudan un montón a seguir creando contenido que espero que disfruten. Así que denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, manos a la obra. Can Yaman. Ese nombre evoca imágenes de playas soleadas, café turco humeante, miradas intensas y, por supuesto, romance. Hemos visto a Can enamorarse en la pantalla una y otra vez, personificando a galanes que nos roban el aliento con sus gestos románticos y sus declaraciones apasionadas. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Quién es la persona que realmente ocupa el corazón de Can Yaman? Durante mucho tiempo su vida personal ha sido objeto de especulaciones y rumores. Se le ha relacionado con varias actrices, modelos y personalidades del mundo del espectáculo. Pero Can siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo, protegiendo su intimidad con celo. Sin embargo, en los últimos tiempos, parece haber una apertura, una disposición a compartir un poco más de sí mismo con el mundo. Y es aquí donde entra en juego esa frase enigmática, un nombre, mil recuerdos. ¿De qué o de quién estamos hablando? Bueno, les confieso que he estado investigando a fondo y aunque la información es escasa y a menudo contradictoria, hay algunas pistas que apuntan en una dirección particular. Los rumores más recientes sugieren que Can Yaman podría estar reviviendo un amor del pasado. Una relación que por alguna razón no llegó a buen término en su momento, pero que ahora parece estar teniendo una segunda oportunidad. Se habla de una mujer cuyo nombre, aunque no ha sido revelado públicamente, evoca en Can Yaman un torbellino de emociones y vivencias. Un nombre que lo transporta a momentos felices, a desafíos superados y a sueños compartidos. Imaginen por un momento la escena. Can Yaman, un hombre acostumbrado a la atención constante de los medios y del público, redescubriendo la magia de un amor que creía perdido. Un amor que lo conoce de verdad, más allá de la fama y del glamour. Un amor que lo acepta con sus virtudes y sus defectos. La idea de mil recuerdos asociados a un solo nombre es poderosa. Cada recuerdo, como una pequeña pieza de un rompecabezas, contribuye a formar una imagen completa de la relación. Recuerdos de risas compartidas, de conversaciones profundas, de viajes inolvidables, de momentos de apoyo incondicional. Recuerdos que, a pesar del tiempo y la distancia, permanecen vivos en la memoria de Can Yaman. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿quién es esta misteriosa mujer? Como les dije, la información es limitada y, en gran medida, se basa en especulaciones de la prensa del corazón. Algunos medios turcos han sugerido que se trata de una antigua compañera de estudios de Can Yaman, una mujer que conoció durante sus años universitarios. Otros apuntan a una antigua novia, una relación que terminó abruptamente debido a las exigencias de su carrera como actor. Lo cierto es que más allá de la identidad de esta persona, lo que realmente importa es el impacto que está teniendo en la vida de Can Yaman. Se le ve más relajado, más feliz y más conectado consigo mismo. Parece haber encontrado una paz interior que se refleja en su trabajo y en su interacción con sus fans. Y es que al final del día, el amor es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Puede inspirarnos a ser mejores personas, a perseguir nuestros sueños y a superar nuestros miedos. Y cuando se trata de un amor que se reencuentra después de años, la magia se multiplica. Es como si el destino nos estuviera dando una segunda oportunidad para escribir un final diferente.
Por supuesto, no podemos afirmar con certeza que Can Yaman esté realmente enamorado de esta persona. Al fin y al cabo, se trata de su vida privada y tiene todo el derecho a mantenerla en la intimidad. Pero las señales son evidentes y la prensa del corazón está que arde con este tema. Lo que sí podemos hacer es celebrar la posibilidad de que Can Yaman haya encontrado el amor verdadero. Un amor que lo haga feliz, que lo inspire y que lo acompañe en su camino. Y como fans podemos enviarle nuestros mejores deseos y nuestro apoyo incondicional. Porque al final del día, todos merecemos encontrar el amor. Un amor que nos haga sentir completos, que nos haga reír a carcajadas y que nos abrace en los momentos difíciles. Un amor que nos haga sentir vivos. Entonces, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman ha encontrado el amor verdadero? ¿Conocen algún detalle más sobre esta misteriosa mujer? Me encantaría leer sus comentarios y sus opiniones. En resumen, hoy hemos explorado los rumores que apuntan a un nuevo amor en la vida de Can Yaman, un amor que parece estar ligado a un nombre y a miles de recuerdos. Hemos analizado las posibles identidades de esta misteriosa mujer y hemos reflexionado sobre el poder del amor en nuestras vidas. Hemos hablado sobre la posibilidad de un amor reencontrado, una segunda oportunidad para escribir una historia diferente. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y mis pasiones con ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí. Así que por favor, déjenme saber qué les pareció este vídeo, qué piensan sobre este tema y qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que espero que disfruten. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco. Pero profundicemos un poco más en este misterio. No se trata solo de un nombre y miles de recuerdos, se trata de la resonancia que ese nombre tiene en el presente de Can Yaman. Hemos visto al actor embarcarse en diversos proyectos en los últimos años, desde series de televisión que lo catapultaron a la fama internacional hasta incursiones en el mundo de la perfumería y la escritura. Sin embargo, detrás de cada proyecto exitoso, de cada alfombra roja y de cada entrevista, siempre ha existido una sensación de que algo faltaba. Una pieza del rompecabezas que no terminaba de encajar. Podría ser que esta pieza faltante sea precisamente este amor del pasado. La idea de un reencuentro romántico después de años de distancia es un tema recurrente en la literatura y el cine. Pensamos en Casablanca, en El paciente inglés, en tantas historias que nos demuestran que el amor verdadero, a veces, necesita tiempo para florecer. Y quizás, solo quizás, esto sea lo que está ocurriendo con Can Yaman. Si nos adentramos en el universo mediático que rodea a Can, notaremos sutiles cambios en su actitud. Ya no es el actor distante y reservado que se enfocaba únicamente en promocionar sus proyectos. Ahora se permite mostrarse más vulnerable, más humano. Sus publicaciones en redes sociales, aunque siguen siendo cuidadosamente elaboradas, reflejan una mayor apertura emocional. Comparte reflexiones personales, habla de sus sueños y miedos, e incluso deja entrever una incipiente búsqueda de significado en su vida. ¿Podría ser esta búsqueda de significado el catalizador que lo impulsó a reconectar con un amor del pasado? Es posible que en medio del torbellino de la fama y la fortuna, Can se haya dado cuenta de que necesitaba algo más que el reconocimiento profesional. Necesitaba un ancla, una conexión genuina que lo mantuviera conectado a sus raíces y a sus valores. Y ese ancla, esa conexión, podría estar personificada en esta misteriosa mujer. Ahora volvamos a la pregunta crucial, ¿quién es ella? La prensa turca, siempre ávida de detalles jugosos, ha lanzado varias hipótesis. Algunos aseguran que se trata de Pelin Akil, una actriz turca con la que Can Yaman coincidió en sus primeros años de carrera. Otros señalan a Bestem Suozdemir, una modelo y actriz que también fue vinculada sentimentalmente con Can en el pasado. Y como ya mencioné, existen rumores que apuntan a una antigua compañera de estudios, una mujer que conoció antes de convertirse en una estrella internacional. Pero independientemente de su identidad, lo que realmente importa es el impacto que esta persona está teniendo en la vida de Can.
Se rumorea que se han visto en secreto en varias ocasiones, tanto en Turquía como en el extranjero. Se dice que comparten largas conversaciones telefónicas y mensajes de texto. Incluso algunos paparazzi han logrado capturar fotografías borrosas de Khan con una mujer no identificada en lugares remotos y discretos. Estas fotografías, aunque no confirman nada de manera oficial, alimentan aún más la especulación y la intriga. Los fans de Can Yaman, por supuesto, están divididos. Algunos se muestran escépticos y consideran que todo esto es una simple estrategia de marketing. Otros, en cambio, se aferran a la esperanza de que su ídolo haya encontrado el amor verdadero. Y luego están aquellos que simplemente disfrutan del misterio y la emoción de la historia. Pero, ¿qué dice Can Yaman al respecto? Como era de esperar, el actor ha mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Ni confirma ni desmiente los rumores. Se limita a sonreír enigmáticamente cuando se le pregunta al respecto y a desviar la conversación hacia otros temas. Esta actitud, por supuesto, solo alimenta aún más la curiosidad de los medios y del público. Sin embargo, hay un detalle que no podemos ignorar. En una reciente entrevista, Can Yaman hizo una declaración que, aunque aparentemente inocente, podría contener una pista importante. Cuando se le preguntó sobre sus planes para el futuro, el actor respondió: «Quiero construir una vida más tranquila y significativa. Quiero rodearme de personas que me amen por lo que soy, no por lo que hago». ¿Podría ser esta una indirecta velada sobre su relación con esta misteriosa mujer? Podría ser que Can esté buscando un amor que trascienda la fama y el glamour, un amor que lo acepte tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Es una posibilidad que no podemos descartar. Y es que al final del día, el amor es lo que realmente importa. Es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a superar los obstáculos y a perseguir nuestros sueños. Es la luz que ilumina nuestro camino en los momentos de oscuridad. Y cuando se trata de un amor reencontrado, la magia se multiplica. Es como si el destino nos estuviera dando una segunda oportunidad para ser felices. Entonces, creo que Can Yaman ha encontrado el amor verdadero. No puedo afirmarlo con certeza. Pero sí creo que algo importante está ocurriendo en su vida. Creo que está abriendo su corazón a la posibilidad de amar y ser amado de una manera profunda y significativa. Y como fan, solo puedo desearle lo mejor en este nuevo capítulo de su vida. Ahora los invito a que compartan sus propias teorías y especulaciones en la sección de comentarios. ¿Quién creen que es esta misteriosa mujer? ¿Qué tipo de relación creen que tiene con Can Yaman? ¿Creen que el amor puede resurgir después de años de distancia? Me encantaría escuchar sus opiniones y sus reflexiones. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Prometo seguir investigando a fondo este tema y traerles todas las novedades que pueda encontrar. La verdad está ahí afuera, y juntos la vamos a descubrir. Mientras tanto, les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Que tengan un día lleno de amor, alegría y buenas vibras. Hasta la próxima.